El viaje a la finca Hawthorne se sintió más largo de lo habitual, con las imponentes puertas que parecían asomarse sobre nosotros como diciendo, no perteneces. Michael apretó mi mano, una tranquilidad silenciosa que pareció disiparse tan rápido como llegó cuando cruzamos el umbral. El gran salón estaba sumido en el silencio de la anticipación, un preludio de la tormenta que sabía que se avecinaba. Los retratos de la familia brillaban desde sus marcos dorados, testigos de los innumerables dramas que se habían desarrollado debajo de ellos. La tía de Michael, una mujer con la mirada de halcón, fue la primera en romper el silencio. Emma, querida, qué encantador es ver que te has esforzado hoy, su voz goteó con una condescendencia que podría erosionar el acero. Le ofrecí una sonrisa, una que no llegó a mis ojos. Tía Lidia, siempre es un placer verte también. Las palabras fueron amables, pero ambos sabíamos que la danza de las sutilezas era solo una capa sobre viejas heridas. El reloj sonó, presagio del momento que todos temíamos. Patricia entró en la habitación, la matriarca al mando de su corte. El aire parecía adelgazarse, dificultando la respiración. Familia, comenzó, con la voz entrecortada por los murmullos, estamos en una encrucijada. Sus ojos, como pedernal, brillaron cuando aterrizaron sobre mí. Es hora de abordar al elefante en la habitación. Michael, siempre el pacificador, intervino. Madre, por favor, seamos civilizados. Emma es. Silencio, Michael, intervino Patricia bruscamente. No me darán conferencias sobre civilidad en mi propia casa. Se volvió hacia los parientes reunidos. Emma, ella nunca será una de nosotras. Su presencia es una afrenta al apellido Hawthorne. Las palabras fueron una bofetada, resonando en las paredes, resonando con años de desaires velados y abierta hostilidad. Sentí la mano de Michael tensa en la mía, su propia batalla entre el deber filial y la lealtad marital jugando en su rostro. Lo entiendo, dije, con la voz más firme de lo que sentía. Si ese es tu deseo. Metí la mano en el bolso, el cuero crujía entre mis dedos. El papel se sentía pesado como el plomo mientras lo desplegaba, cada pliegue era un testimonio del peso de su contenido. Esta es una carta de Charles, tu esposo, mi suegro. Comencé a leer, el guión contrastaba con la opulencia que nos rodeaba. En mis años crepusculares, me he dado cuenta de que la riqueza y la sangre son sustitutos pobres del amor y la bondad, leí en voz alta, las palabras resonando en el silencio del pasillo. El rostro de Patricia se volvió un poco más pálido, su equilibrio vaciló por un momento. Eso es imposible. Charles nunca. La carta continuó, tejiendo una historia de arrepentimiento y una súplica por el futuro, un futuro donde la calidez y la aceptación tenían más valor que la fría moneda del dinero viejo. Mientras las últimas palabras flotaban en el aire, un profundo cambio impregnó la habitación. No fue el triunfo lo que creció dentro de mí, sino una profunda tristeza por la mujer que estaba de pie, pálida y conmocionada, con su fortaleza de soledad desmoronándose a su alrededor. La tormenta había estallado y, a su paso, la posibilidad de un nuevo comienzo susurraba por el gran salón, esperando a ser aprovechada. La carta revoloteó ligeramente en mis manos, como si las palabras escritas en ella anhelaran escapar al aire del gran salón. La familia, una asamblea de aristocracia finamente vestida, observaba con gran expectación una estatua colectiva tallada a partir de generaciones de privilegios y expectativas. Patricia, su tez ahora un blanco fantasmal, se quedó clavada en el lugar. Sus ojos, generalmente tan dominantes y agudos, parpadeaban con una vulnerabilidad poco característica. Las palabras de Charles, comencé de nuevo, el guión de la carta curvándose y fluyendo como los ríos que corrían por las tierras de Hawthorne, hablan de un legado más allá de la riqueza. Un legado que él deseaba que fuera definido por los lazos que elegimos forjar, no por los dictados por las meras circunstancias. El aire estaba lleno de pensamientos tácitos de todos los presentes. Cada persona parecía lidiar con la gravedad de las reflexiones ocultas del patriarca. El primo de Michael,
James, un hombre alto con una ceja perennemente fruncida, rompió el silencio. ¿Qué significa esto para nosotros, entonces? ¿Por la herencia? Su voz, aunque mesurada, delataba un indicio de la misma ansiedad que mantenía a la habitación en sus garras. Los labios de Patricia se abrieron, pero no surgió ningún sonido. Parecía más pequeña de alguna manera, menos la matriarca imperiosa y más una mujer confrontada con su propia fragilidad. La carta continuó: es mi último deseo que se compartan la herencia, las propiedades y todo lo que constituye el legado de Hawthorne. Compartido no solo entre los de mi sangre, sino también con aquellos que han demostrado capacidad de bondad, compasión y amor. Un jadeo colectivo surgió de los parientes reunidos, un murmullo como el susurro de las hojas de otoño. No es posible que esté sugiriendo, la voz de Patricia finalmente encontró su salida, un mero susurro, esos Emma y Mago. Asentí, encontrándome con su mirada fijamente. Sí, Patricia. Charles nos nombró a Mago y a mí custodios de su legado, conjuntamente. Las palabras parecían flotar en la habitación, una verdad imposible manifestada. Pero ¿cómo pudo? ¿Sin consultarme? La fachada de control de Patricia se desmoronaba, su voz temblaba. El testamento fue atestiguado por el señor Thompson, el abogado de la familia, y notariado de acuerdo con la ley, agregué, y la practicidad de la declaración aterrizó fuertemente en la sala. La mirada de Patricia se dirigió al papel que tenía en la mano como si fuera un salvavidas que pudiera anclarla de regreso a la realidad. ¿Puedo?, preguntó ella, extendiendo una mano temblorosa. Le entregué la carta y, mientras leía, su comportamiento se suavizó. Las palabras de su difunto esposo parecieron calmarla, calmando los bordes afilados de su orgullo. Charles siempre tuvo debilidad por los desvalidos, dijo, casi para sí misma. La sala permaneció en silencio, la familia observando mientras la matriarca lidiaba con la revelación de un legado reescrito. Mago dio un paso adelante, colocando una mano en mi hombro. Madre, este no es el final. Es una oportunidad para honrar los verdaderos deseos del Padre, para unir a la familia de una manera que nunca antes habíamos estado. Patricia levantó la vista de la carta, sus ojos buscando en la cara de su hijo, quizás buscando al niño que una vez conoció, el niño antes que el hombre que estaba con su pareja elegida en contra de la tradición. El capítulo se cerró, no con el portazo de un libro sino con pasar página. El legado revelado no fue solo de tierras y títulos, sino de humanidad y esperanza, una esperanza de que el nombre Hawthorne pudiera significar algo más cálido, algo más amable, que nunca antes. El silencio que siguió a la súplica de Mago fue ensordecedor, del tipo que decía mucho en su vacío. La grandeza de la finca Hawthorne parecía repentinamente opresiva, como si las mismas paredes se estuvieran cerrando, construidas ladrillo a ladrillo a partir del orgullo y los prejuicios de generaciones pasadas. Los ojos de Patricia se posaron en su hijo, la fortaleza de su determinación mostraba grietas. Mago, comenzó, su voz era un eco frágil del tono dominante que había usado antes, tu padre era un soñador, siempre lo fue. Pero esto, ella agitó una mano sobre la carta como para disipar las palabras escritas en ella. Me acerqué, sintiendo la división entre nosotros como un abismo. Patricia, dije, mi voz más suave ahora, estos muros que has construido a tu alrededor, a nuestro alrededor, nunca fueron lo que Charles quería. Su mirada se encontró con la mía y, por un momento fugaz, vi el parpadeo de algo crudo, algo humano. ¿Y qué sabrías de lo que quería mi Charles? La pregunta era aguda, pero la malicia se había embotado. Solo lo que compartió en sus últimos días, respondí, sosteniendo su mirada. Habló de arrepentimiento, de tiempo perdido y amor retenido. La tía Lidia, que había estado en silencio hasta ahora, intervino con un mensaje de desaprobación. El amor es un lujo que no todos pueden permitirse, Emma. Los Hawthornes tenemos deberes, responsabilidades a nuestro nombre. Pero ¿no es el amor la mayor responsabilidad de todas? Respondí, sintiendo el peso de la atención de la habitación sobre mí.
¿De qué sirve un nombre, un legado, si carece de amor? Michael asintió, su apoyo inquebrantable. Madre, Emma tiene razón. Tenemos la oportunidad de reconstruir, no solo la finca, sino nuestra familia. Para crear algo más fuerte, algo real. Patricia miró de mí a Michael, su expresión luchando entre la indignación y la introspección. ¿Y qué hay de la tradición?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro, pero la llevaba pesada con el peso de los siglos. La tradición, hizo una pausa Michael, buscando las palabras correctas, es la base sobre la que nos apoyamos, pero decidimos cómo darle forma a la casa encima. Hubo una pausa, una respiración colectiva contenida mientras la matriarca de la familia Hawthorne contemplaba las ruinas de los muros que había mantenido tan meticulosamente. Fue tu fuerza lo que mantuvo unida a esta familia después de la muerte de Charles, le dije, reconociéndola de una manera que nunca antes había hecho. Pero tal vez es hora de un tipo diferente de fortaleza. Los ojos de Patricia escudriñaron los rostros a su alrededor, cada uno reflejando un espectro de emociones, esperanza, escepticismo, curiosidad. Entonces, lentamente, comenzó una transformación. La rigidez en su postura disminuyó y las líneas ásperas de su rostro se suavizaron. Quizás, comenzó, su voz una tregua tentativa, es hora de un nuevo capítulo. Uno no escrito por las expectativas de nuestros antepasados, sino por nosotros, aquí, ahora. Un murmullo de acuerdo se extendió por los familiares, como una brisa entre las hojas, lo que significó el comienzo del cambio. Cuando el capítulo titulado Los muros que construimos llegó a su fin, no fue con el desmoronamiento de piedras o el derribo de barricadas, sino con el reconocimiento de que los muros más fuertes son los que elegimos derribar nosotros mismos. En ese gran salón, en medio de la opulencia y la historia del apellido Hawthorne, una familia comenzó el lento y desafiante trabajo de desmantelar las barreras que los habían dividido durante mucho tiempo. A medida que se desvanecía el eco de la renuente concesión de Patricia, la habitación parecía inhalar profundamente, la atmósfera espesa con el aroma de la madera vieja y el más leve indicio de cambio. Los antepasados que miraban desde sus perchas pintadas al óleo parecían menos severos, sus ojos ya no parecían guardar viejos secretos, sino quizás alentar nuevos comienzos. Emma sintió el cambio sutil, como la primera grieta en un lago congelado durante mucho tiempo, prometiendo el deshielo de la primavera. Michael, sintiendo el cambio, dio un paso adelante, su voz llevaba la esperanza tentativa del recién prometido. Madre, comenzó, encontrando su mano la de Emma, quizás es hora de que todos demos un paso. Un paso hacia la comprensión, hacia la familia que imaginaba el padre. Patricia, su espalda a un retrato de realeza, permitió un momento de silencio antes de responder. ¿Y cómo sería eso, Michael? Su pregunta no era burlona, sino genuinamente inquisitiva, un destello de curiosidad detrás de su chapa de acero. Parecería que nosotros, todos nosotros, encontramos un terreno común, dijo Michael, su mirada recorriendo la habitación, encontrando los ojos de tías, tíos, primos que habían sido meras siluetas en su vida. La voz de Emma se unió al coro, firme y clara. Parecerían conversaciones, no confrontaciones. Como reuniones donde se escuchan todas las voces, no solo las más fuertes. Desde la esquina, sonó una voz, tío Harold, siempre el escéptico. Las palabras están muy bien, pero ¿cómo empezamos? Las viejas heridas no sanan con bonitos discursos. Emma se volvió hacia él, brillando su determinación. Comenzamos con la verdad, tío. Reconocemos el dolor, el orgullo, los malentendidos. Aceptamos que la reconstrucción lleva tiempo. Patricia, que había sido una observadora silenciosa, intervino ahora con un tono reflexivo. Yo he construido muros tan altos que casi olvido la vista desde el suelo. Tu padre veía el mundo desde el corazón, no desde lo alto. La habitación contenía la respiración, como si la propia casa esperara lo que vendría después. Michael, con la gracia de un diplomático, se acercó a su madre. Entonces bajemos el puente levadizo, madre.
Abramos las puertas que hemos cerrado, no solo a Emma, sino a las posibilidades de lo que podemos ser. Había aparecido la primera grieta, un rayo de luz en la otrora inexpugnable fortaleza de Hawthorne Prime. Y como si estuviera en el momento justo, sonó el reloj de pie, una campana sonora que parecía marcar no la hora, sino el momento. Patricia exhaló, un sonido tan cargado de años de tensión que parecía llevar consigo el polvo del pasado. Yo, lo intentaré, admitió, con la voz temblorosa por la magnitud de la admisión. Por tu padre, por la familia. Y con esas palabras, la primera grieta se ensanchó, permitiendo que la luz del cambio se derramara, iluminando rostros que habían estado acostumbrados durante mucho tiempo a la oscuridad de la tradición. El capítulo titulado La primera grieta no fue un final, sino un comienzo, una narración que se desarrollaba con la promesa de que el cambio, aunque forjado con incertidumbre, era realmente posible. La otrora imponente grandeza de la finca Hawthorne parecía ahora menos desalentadora, como si los mismos ladrillos y mortero hubieran absorbido el cauteloso optimismo de la familia. La mañana después de la revelación del testamento, la mansión estaba viva con un sonido raro, los murmullos de una familia que no estaba en discordia, sino en diálogo. En el conservatorio iluminado por el sol, donde Ivy acariciaba el vaso como dedos tiernos, Emma encontró a Patricia sola, una visión tan poco común que le hizo detenerse. La matriarca estaba examinando una rosa, su flor carmesí desafiante en pleno invierno. «Sabes», comenzó Patricia, con la voz más suave, sin perder su timbre familiar, a Charles le encantaban estas rosas. Dijo que le recordaban la vida, hermosa, pero espinosa. Emma se acercó, sus pasos resonando ligeramente en el azulejo. «Es un buen recordatorio», respondió ella. «La belleza a menudo viene con su cuota de espinas». Patricia levantó la vista, ofreciendo una sonrisa que no llegó a sus ojos, pero que, sin embargo, era genuina. «Tú también tienes espinas, Emma. Los has necesitado, supongo». «Tuve que hacerlo», confesó Emma, permitiendo una vulnerabilidad que nunca le había mostrado a Patricia. «Especialmente dentro de estos muros». Patricia se apartó de las rosas, enfrentándose completamente a Emma. «He estado pensando en los cimientos», reflexionó, «en lo que ponemos en la base de todo lo que construimos. Me basé en expectativas, en una tradición rígida. Pero Charles quería construir sobre algo más perdurable». «Amor», dijo Emma simplemente, y Patricia asintió. «Sí, amor». «Y respeto», agregó. «Puede que aún no entienda todos los deseos de Charles, pero sí sé que sin respeto, nuestra base se derrumbará independientemente de nuestras buenas intenciones». Emma se acercó, formándose una tregua silenciosa en el espacio entre ellos. «Podemos sentar una nueva base, Patricia. Una que nos incluya a todos. No será fácil, pero valdrá la pena». Patricia la miró, realmente la miró, quizás por primera vez. «¿Y por dónde empezamos con esto, nueva fundación?» «Con honestidad», sugirió Emma, «y quizás con un desayuno familiar. Algo informal, solo una oportunidad para que todos hablen». Patricia consideró esto y luego asintió lentamente. «Haré que el personal prepare algo en la cocina, sin un gran comedor, sin servicio de plata». «Eso suena perfecto», estuvo de acuerdo Emma, con una sonrisa floreciendo en su rostro, reflejando las rosas a su alrededor. Cuando salieron juntos del conservatorio, el sonido de su risa compartida se mezcló con la fragancia de las flores, un testimonio de la nueva base que se estaba sentando, una conversación, un momento compartido a la vez. El capítulo titulado Una nueva fundación fue tanto un final como un comienzo, el cierre de un libro de viejas quejas y la apertura de un nuevo volumen lleno de páginas en blanco, listas para ser inscritas con la narrativa de una familia renacida. El aire estaba fresco cuando amaneció sobre la finca Hawthorne, su luz dorada se filtraba a través de los árboles centenarios y hacia las ventanas de la mansión, pintando las paredes con la promesa de un nuevo día. Fue en este suave resplandor matutino que la familia se reunió en la cocina, un lugar generalmente reservado para el personal.
Ahora un símbolo de unidad mientras se embarcaban en la elaboración de un nuevo capítulo juntos. Emma, con una humeante cafetera, hacía de anfitriona, un papel desconocido dentro de estas paredes, mientras Michael volteaba panqueques con las mangas arremangadas, una expresión de concentración en su rostro que generalmente estaba reservada para la sala de juntas. La escena era doméstica, desarmantemente normal, y esa normalidad era revolucionaria. Patricia, sentada en un taburete junto a la isla de mármol, observó cómo se desarrollaba la escena con una expresión ilegible. No recuerdo la última vez que usamos esta cocina para nada más que reuniones de personal, comentó, con la voz teñida de una mezcla de asombro y aprensión. Es el corazón del hogar, respondió Emma, pasándole una taza de café. Parece apropiado que comencemos aquí. Michael deslizó una pila de panqueques dorados en un plato y los colocó en el centro de la isla. Hagámoslo una tradición, sugirió, encontrándose con la mirada de su madre. Patricia aceptó la taza, sosteniéndola en sus manos como si fuera una delicada ofrenda de paz. Una tradición de unión, reflexionó, las palabras sintiéndose extrañas pero esperanzadoras en su lengua. El resto de la familia se filtró, atraídos por el aroma del desayuno y la novedad de la reunión. Cada rostro reflejaba una mezcla única de curiosidad y optimismo cauteloso. El tío Harold, siempre la voz del escepticismo, refunfuñó mientras tomaba asiento. Bueno, nunca pensé que vería el día en que los Hampton cenarían en la cocina como una familia. Emma terminó para él un suave empujón en la dirección de la nueva realidad a la que todos se enfrentaban. El brusco exterior de Harold se suavizó, una rara sonrisa se abrió paso. Sí, como una familia, admitió. Mientras comían, la cocina se llenó de conversación, una sinfonía de historias compartidas, risas tentativas y el tintineo de los utensilios en los platos. Fue una sinfonía ausente durante mucho tiempo de los pasillos de Hawthorne. Patricia, al observar las interacciones, sintió una conmoción dentro de ella, una mezcla de arrepentimiento por los años perdidos y un destello de esperanza por los años venideros. Supongo que Charles tenía razón, admitió en voz baja a Emma, la base de la familia no está en el nombre, sino en los momentos que compartimos. Emma asintió, sus ojos se encontraron con los de Patricia. Y cada momento es una oportunidad para construir algo más fuerte. Esto es solo el comienzo, una elipsis que conduce a la siguiente oración de nuestra historia. As breakfast came to an end, the family lingered, not yet ready to disperse to their separate corners of the estate. The walls that had once seemed to confine them now felt like a protective embrace, sheltering the delicate shoots of reconciliation. The chapter titled The Gypsies was not an ending but a continuation. An acknowledgement that the story of the Hawthorns was still being written, its narrative arc bending towards healing and unity. The ellipsis symbolized the potential of what was yet to come, an unfinished sentence waiting to be completed with patience, understanding, and love.